Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Crece Contigo, tu podcast de desarrollo personal. Yo soy Fortis y vamos a empezar con la segunda parte de este episodio que está dedicado al 100% a los pensamientos negativos. Vamos a darle con estos últimos 5 puntos de este episodio. Ya saben que esta nueva temporada de episodios está hecha para que se divida en 2 partes cada uno de los temas. ¿Para qué? Para que sea un poquito más digerible, más corto, más fácil de entender, de asimilar para todos. Y pues bienvenida a el podcast del día de hoy. Ahora, vamos a empezar con una pequeña historia que creo que algunos vamos a sentirnos un poquito identificados dentro de la misma. Imagínate que estás a punto de dar una presentación importante en tu trabajo. De repente, tu mente empieza a llenarse de pensamientos negativos. Seguro que me equivoco. Nadie va a entender lo que digo. Voy a hacer el ridículo. Estos pensamientos te paralizan y te hacen sentir ansiedad. Esto es algo muy común, ¿no? De repente todo parece estar bien, ¿no? Y de repente empezamos a sentir este tipo de pensamientos que generan emociones, como la ansiedad, ¿no? Ahora, ahí nos preguntamos, ¿por qué nuestra mente nos juega estas malas pasadas en los momentos más inoportunos, más importantes? Bueno, pues vamos a explicar por qué tenemos esta tendencia. Y la verdad es que nuestra mente busca de forma natural reconocer patrones, buscar problemas, para darles una solución, y es una forma de protegerte. Es una forma de darte una protección extra cuando tienes un suceso importante, como puede ser esta presentación de la que estábamos hablando. Muy bien. Pero, ¿qué ocurre? Que a veces esto se activa sin razón. Hablábamos del cortisol y del estrés y del sistema de huida y de pelea, ¿no? Que se está activando en este caso por una presentación en el trabajo, ¿no? Lo cual es una situación algo, pues más o menos normal, ¿no? Y este sistema está diseñado realmente para ser utilizado en situaciones de alto peligro para ti, para tu vida. Ese es el problema muchas veces, que realmente se activa en estas situaciones en las cuales no parece tan lógico que se active, ¿no? Ahora, esa es la razón principal. Hay que entender que no es que estemos tratando de autodestruirnos o que nuestra mente sea otra persona que te está jugando una broma, ¿no? Simplemente que es una forma de cuidarte, una forma de cuidar tu propia integridad física, tu propia integridad emocional incluso, ¿no? Al pensar en, oye, si se burlan de mí, pues ¿qué voy a hacer, no? Entonces, en estos momentos podemos incluso tratar de generar estrategias alternativas para ciertas contingencias que puedan ocurrir dentro de la misma presentación, ¿no? En este caso podríamos pensar en cómo reaccionar en caso de que alguien se ría de lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, pues ahí ya estamos preparándonos y podemos aprovechar para darle una respuesta, es decir, darle una solución, no simplemente quedarnos con el ¿qué pasaría si? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si me equivoco? ¿No? Sino decir, ok, mira, si pasa esto, si pasa A, yo voy a hacer B, ¿no? Esa es la manera adecuada de lidiar con este tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque esa es la función. La función en sí no es generarte ansiedad, causarte un malestar, ¿no? Sino que realmente estemos en sintonía con lo que podría llegar a ocurrir, preparados para estas contingencias y poder hacerles frente en caso de que sea necesario. Y eso es muy importante. Al final del día, si tú tienes este hábito de plantearte escenarios que podrían ocurrir y tú le das una solución, va a ser que cuando ocurra, va a parecer que ya viviste esa situación. Entonces para ti va a ser un poquito más fácil que si no te hubieras planteado la situación en un comienzo. Entonces esa es una muy buena estrategia que podemos utilizar, ¿va? Punto número 7. ¿Cómo puedo mantener la calma cuando mi mente se llena de pensamientos negativos? Y justamente ese es el problema muchas veces, que
nosotros queremos hacer esto de, ok, voy a darle solución de esta forma, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a veces no nos funciona. A veces aún así podemos llegar a sentir que un estrés, una ansiedad. ¿Por qué? Porque no se nos calma a pesar de haberle dado una solución, ¿no? Y eso es un problema. Porque en el momento en el cual nosotros estamos con la hiperventilación, con el ritmo cardíaco elevado, pues no estamos tan cómodos y por consiguiente eso se va a notar. Y nuestra, nuestro performance, en este caso de la presentación, pues va a verse bastante afectado, ¿no? Y la gente lo va a notar y la gente puede incluso aprovecharse de eso al ver que estamos nerviosos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener la calma? Bueno, pues la respiración profunda y la meditación pueden ser herramientas útiles para calmar la mente y centrarnos en el presente, ¿va? Ahora, ¿cuál meditación? ¿Qué respiración? Bueno, pues hay bastantes en el podcast. De hecho, ya he hecho, he mencionado esto varias veces, ¿no? Pero podemos empezar con la respiración de 4 segundos, ¿no? Inhalamos 4 segundos, mantenemos 4 segundos, exhalamos 4 segundos, mantenemos 4 segundos y volvemos a repetir todo, ¿vale? Esa es una manera. Pero si sientes que te asfixias, puedes hacerlo poquito a poquito. O puedes cambiarla por la respiración de 4 y 8. Es decir, inhalamos 4 segundos, exhalamos 8 segundos. La exhalación debe de durar el doble que la inhalación. Si no puedes por tanto tiempo, hazlo por menos tiempo, ¿no? Pero la idea es que dure el doble la inhalación. Esto nos va a ayudar a calmarnos y a sentirnos un poco mejor. Obviamente, haciendo este ejercicio también de darle solución a estos pensamientos. Siempre recordando que el control no es la solución. El control, de hecho, es el problema en sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que tú resistes va a persistir en tu mente. Lo que resistes persiste, ¿vale? Entonces, si tú tratas de decir, ay, no debería de estar pensando en esto, piensa en otra cosa, bueno, pues ¿qué va a pasar? Que vas a seguir pensando en eso. Entonces no, acepta los pensamientos como están, no los juzgues como buenos o malos, simplemente dales una respuesta, utiliza los ejercicios de respiración y todo va a estar bien, ¿vale? Muy bien, punto número 8. ¿Qué puedo hacer si un pensamiento negativo me invade durante una situación importante? Digamos que ya estamos en la presentación, ya estamos ahí, ya estamos, es más, estamos a la mitad. Y ahí es donde entra esta parte del control, ¿vale? Aquí hay que entender algo. Y lo veíamos en el ejercicio de la habitación blanca, ¿no? El ejercicio de la habitación blanca consiste en que nos imaginemos que estamos dentro de una habitación, sentados en una silla, con una mesa enfrente, y sacamos nuestra ansiedad de nuestro estómago, ¿no? Le damos una forma a la ansiedad y la ponemos enfrente. También vemos unos papelitos con unos pensamientos y de repente los pensamientos salen volando por la ventana. Ahora, esta es una analogía que sirve bastante y de hecho este ejercicio nos sirve un montón para aliviar el estrés de una manera casi inmediata, ¿vale? Ahora, ¿por qué funciona? Porque hay que reconocer que nosotros no somos esos pensamientos. El hecho de que tú tengas pensamientos no quiere decir que tú seas eso. Y a lo que me refiero es que no quiere decir que los pensamientos sean reales. Por ejemplo, si tienes el pensamiento de me voy a equivocar, ok, ¿qué te hace pensar eso? Puede ser que sí, y puede ser que no también. ¿Qué pasaría si no te equivocas, no? Ahora, en lugar de luchar contra este pensamiento, como decíamos, es necesario aceptarlo, no controlarlo y dejarlo pasar. Puedes incluso darle como generar tú misma un pensamiento positivo para contrarrestar este negativo. Si te llega el pensamiento de, ay, me voy a equivocar. No, no me voy a equivocar, yo soy muy bueno, yo soy muy bueno en lo que hago. Muy bien, esa es una forma de hacerlo. Ahora, ponte a pensarlo. ¿Es posible esto que acabo de decir, de generar un pensamiento que contrarreste el anterior? Sí, sí es posible, todos lo podemos hacer. Entonces, esa es la prueba de que tú no eres tus pensamientos. Los pensamientos llegan automáticamente. Si tú fueras tus pensamientos, no serías capaz de hacer esto.
Por ejemplo, si yo te digo, oye, no pienses en un elefante rosa con alas, ¿no? Ah, bueno, pues si llegaste a pensar en el elefante rosa con alas, pues ¿qué va a pasar? Que esa es la prueba de que realmente no puedes controlar tu mente tanto como parece, ¿vale? ¿Por qué? Porque si fueras capaz de controlarla, no hubieras pensado en este elefante rosa, ¿vale? Esa es la prueba de que realmente esto es así. De que nosotros tenemos esta capacidad de generar pensamientos de una manera casi automática, aunque no queramos. Y eso es una forma de adaptarnos al entorno. Esa es la forma en la que evolucionamos para que nosotros seamos la especie dominante en el planeta. No es por nuestra grande tamaño, porque somos depredadores ¿cómo decirlo? Muy efectivos, ¿no? Que claro que sí, pero por nuestra mente, no por otra cosa. ¿Va? Ahora, hay que reconocer, y este es el punto número 9. De hecho, ya avanzamos bastante. Porque este tema es algo redundante si lo pensamos un poco. ¿Es normal tener pensamientos negativos? Sí, pero hay una cuestión aquí. ¿Por qué llamamos pensamientos negativos a los pensamientos que no nos gustan? Y los juicios de valor muchas veces son parte del problema. Porque todos los pensamientos son iguales. Todos tienen la misma estructura, la misma razón de ser, la misma función adaptativa. Y cuando nosotros le llamamos negativo a algo, es porque no nos gusta o porque nos hace sentir mal. Pero, ¿por qué pelearnos contra nosotros mismos al hacer esto? En lugar de darle un juicio de valor como algo positivo o negativo, lo mejor sería pensar que es solo otro pensamiento más. Y eso nos va a ayudar un montón. Porque si nosotros decimos, ay, es que no me gusta tener estos pensamientos, no debería yo de pensar en esto, eso es parte del problema. Eso es parte del problema. Lo importante es aprender a gestionar todos tus pensamientos de manera saludable, no solamente los que no te gustan. ¿Por qué? Porque realmente, como demostré hace un momento, no eres esos pensamientos. Ahora, te voy a dar otro ejercicio de la terapia de aceptación y compromiso, que es el del tablero de ajedrez, ¿va? Este ya lo hicimos hace tiempo, pero lo vamos a revisar ahorita rápidamente. Ahora, si yo te digo, mira, imagínate un tablero, ¿no? Con piezas de ajedrez arriba, las blancas y las negras, y puedes imaginarte que los pensamientos que no nos gustan, los negativos, llamados así, y emociones negativas también, son los negros. Y los blancos son todo lo contrario, los que sí nos gustan, los positivos, los bonitos, ¿no? Ok. Ahora, pero hay algo curioso, que este tablero de ajedrez, cuando una pieza se va, otra regresa. Es decir, digamos que se va un peón blanco, bueno, pues regresa el mismo peón blanco. Y sigue la batalla, y esto es infinito. Y así es como funciona nuestra mente, ¿va? Así funciona. Siempre van a llegar pensamientos y esto va a continuar de una manera infinita, ¿va? Ahora, si yo te pregunto, ¿tú qué eres de esta analogía? ¿Eres los blancas, las negras? ¿Qué eres? Y tú me dices las negras, te voy a decir que no, estás equivocado, estás equivocada. Si me dices las blancas, igual estás equivocado o equivocada. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué más queda dentro de esta analogía para que seas tú? ¿Y la respuesta cuál es? La respuesta es el tablero, ¿va? Tú eres el tablero, tú eres, en este caso, quien contiene esta lucha de pensamientos. Pero ahora piénsalo, si tú fueras una de las fichas, ¿qué tan importante sería para ti ganar? Porque es como, oye, si yo tengo el pensamiento de que yo soy bueno en mi trabajo, ¿no? En el momento en el que pasa algo en el entorno que me hace pensar que la regué y que soy malo, bueno, pues me voy a sentir horrible. Y a esto se le llama identificación con los pensamientos, y eso es lo que nos lleva al ego de manera positiva o negativa, de cualquiera de los dos lados, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos identificamos con un pensamiento que no necesariamente traduce la realidad. Y eso es un problema enorme. Es un problema enorme. ¿Por qué? Porque en el momento porque si tú te pones a pensarlo, si tú te pones en el papel de la ficha, del pensamiento en sí, va a ser para ti enormemente importante ganar esa competencia, ¿no?
¿Por qué? Porque si no, entonces ¿qué soy? ¿No? Porque te estás identificando con ese pensamiento. Estás diciendo, ese soy yo, ¿no? Entonces, si alguien le gana a ese pensamiento, entonces, híjoles, ahí es cuando empezamos con el estrés, con la ansiedad. Y, y ese es el problema. Ese es el problema, identificarnos con un pensamiento en sí. Decir, yo soy esto, yo soy aquello. No. Tú eres algo más que cualquier pensamiento. Tú eres la persona que contiene todo eso y para ti no debe de ser tan relevante qué lado ganas, si el negro o el blanco. Porque al final del día, tú vas a seguir ahí. Al final del día tú vas a seguir ahí. Va a pasar la conferencia y vas a seguir ahí. Lo hayas hecho bien, lo hayas hecho mal, vas a estar ahí. Si cometiste algún error, lo puedes reparar después. O puedes aprender de ello. De hecho, cualquier error es es muy valioso. ¿Por qué? Porque mientras más retroalimentación o feedback tú tengas de cualquier cosa, de cualquier tema, de cualquier situación, más vas a aprender y mejor te vas a volver en esa cosa. Entonces, si tú te la pasas pensando en, ay, es que me voy a equivocar, pues ¿qué va a pasar? Que te vas a autosabotear y tal vez ese error ni siquiera es honesto. Tal vez es un error que tú mismo te causaste por pensar que la vas a regar y por pensar que te vas a equivocar. Entonces no es un error honesto. Un error honesto es no saber qué hacer en cierta situación, no saber cómo actuar. Es decir, sobrepasa mi nivel actual y ahí por eso cometí ese error. Entonces, en el momento en el que lo analizo después, ya sé qué hacer después porque ya en ese momento estoy subiendo mi nivel. Pero si tú dices, me voy a equivocar y cometo un error que es a tu propia opinión, tonto o algo que no debería de pasar o algo que ya habías dominado, pues ¿qué pasa? Que tú mismo te lo causaste y es un error tonto y es un error deshonesto porque realmente es algo que ya sabes hacer. Y lo que ocurrió es que te autosaboteaste, te generaste nervios por andarte identificando con estos pensamientos de me voy a equivocar y ahí ya valió, ¿vale? Entonces no te identifiques con ningún pensamiento. Un libro que te puedo recomendar para este fin y que te puede servir muchísimo y que te va a abrir la mente para este tipo de... Para este tema en particular que es tan profundo y tan útil que, te lo juro, deberíamos de saberlo todos así desde que somos pequeños. Es el libro del poder de la hora. Así búscalo, del poder de la hora. Nunca puedo pronunciar correctamente el nombre del autor, por eso no te doy el nombre. Pero es el único libro que se llama así, no es posible confundirlo. Así lo pones, el poder de la hora, lo compramos y lo leemos, ¿no? Es muy bueno, es muy muy bueno. Y habla sobre cómo dejar de resistirte a las cosas. Y cuando el autor habla sobre no te resistas a nada, no se refiere a rendirte, ¿no? A una situación adversa y decir, pues ya ni modo, no se puede hacer nada. No, se refiere a aceptar las cosas como son, dejar de querer cambiarlas y actuar desde ahí. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, digamos que estás en tu presentación y te llega el pensamiento, me voy a equivocar, ¿no? En lugar de decirte, ay, no debería de pensar en esto, ay, qué horror, ahora sí me voy a equivocar, ay, no. En lugar de estar así, en este loop, decir, pues estoy... y ahí es donde entra la parte de ACT, la parte de la terapia de aceptación y compromiso, los ejercicios de difusión cognitiva que podemos hacer. Estoy notando que estoy teniendo el pensamiento de me voy a equivocar. Y eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo, porque vas a entender que ese pensamiento no es la realidad, no es una predicción del futuro. Tú no eres Nostradamus, tú no tienes el poder de la visión así infinita como para darte cuenta de qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Es simplemente que has alimentado ese tipo de pensamientos, ese tipo de conductas de tus eventos internos por mucho tiempo y es por eso que está ocurriendo el pensamiento, no porque realmente te vayas a equivocar. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero? Que todos los pensamientos que tenemos pueden verse como conductas, porque es lenguaje con nosotros mismos. Esto es muy extraño de decirlo y de entenderlo, pero piénsalo de esta manera. Si yo me digo todo el tiempo que yo soy muy bueno en mi trabajo y me siento bien al decirme eso, ¿qué va a pasar? Que me estoy identificando con ese pensamiento, claro, que es lo que decíamos anteriormente, pero ¿por qué? Bueno,
Pues porque se siente bien. Se siente bien. ¿Y eso qué ocurre? Que cuando algo se siente bien, es como darte un premio y eso es un refuerzo positivo. Estás generando estás generando dopamina por tener un pensamiento simplemente. ¿Te das cuenta de lo extraño que parece esto? Es decir, tú mismo te estás generando el pensamiento y tú mismo te estás generando placer al simplemente pensar en esta situación. Y eso es útil en algunos casos, pero también puede ser peligroso, ¿no? Como en este caso, es decir, si me equivoco, entonces igual a soy malo en mi trabajo. No, no es así como funciona, pero son conductas mentales que tenemos, son conductas verbales con nosotros mismos que tenemos. ¿Por qué? Porque al darle un premio a esto, es decir, tener el placer de tener este pensamiento y de hacerle caso, ¿no? Porque eso es fusión cognitiva. Al hacerle caso a tu pensamiento, pues ¿qué va a pasar? Que lo vas a seguir teniendo. Y lo mismo funciona al revés. Lo mismo funciona al revés. Si tú dices, soy muy bueno en mi trabajo, ¿verdad? Ah, no, pues sí, la realidad te lo demuestra, ¿no? Ay, no, sí soy bueno, ¿no? Entonces te sientes bien feliz, ¿no? Pero lo mismo pasa al revés. Lo mismo pasa al revés. Si tú dices, ay, es que yo soy tonto o soy tonta, y te pones a pensar en las cosas, le crees el pensamiento y automáticamente te pones a pensar en las cosas que corroboran que eres tonto, que eres tonta. Entonces, no, sí soy. Entonces, ¿qué ocurre? Que estás haciendo lo mismo, estás haciendo un refuerzo positivo al pensamiento, porque le estás haciendo caso. ¿Qué es un refuerzo positivo? Vas a mantener la conducta porque estás agregando una emoción de por medio. En este caso es una emoción que no quieres, pero al momento de que tú le haces caso y generas esta emoción, le estás haciendo el caso al pensamiento. ¿Y qué va a pasar? Lo vas a tener más veces, porque tu mente tiene la función de sobrevivir. Entonces, cuando tenemos estos pensamientos, decimos, bueno, pues es importante tenerlos porque generaron una emoción la cual es adaptativa al entorno, por lo tanto voy a seguir teniendo el pensamiento para poder protegerme de cualquier situación que pueda pasar en la vida, ¿no? Pero pues ya nos dimos cuenta de que eso es algo contraproducente. Entonces, ahí lo que te invito a hacer es que reconozcas estas conductas verbales contigo mismo, contigo misma, y dejemos de reforzarlas. Deja de reforzar pensamientos que no te sirven, sean placenteros o displacenteros. Porque es la palabra correcta. No es pensamiento negativo o positivo. Porque no funciona así, no es tan simple. Es placentero y displacentero. ¿Vale? ¿Se siente bien o no se siente bien? Y los dos tenemos que darles un refuerzo. Porque así funcionamos. Y lo he visto muchísimas veces. ¿Cuántas veces no piensas algo de tu compañero de trabajo, por ejemplo, de escuela? Y ya le estamos haciendo caras, ya estamos evitándolos, ya los estamos borrando en redes sociales, le estamos dejando de hablar simplemente por este tipo de tonterías, ¿no? Y recuerda, tú no eres omnisciente, no sabes todo. Entonces, si tú en algún momento te generas una opinión, en este ejemplo, de alguien, y tú le haces caso a esa opinión, te vas a equivocar muy probablemente. Entonces, lo mejor siempre es corroborar lo que tú piensas que es en la vida real. Lo he visto muchísimas veces, porque siempre va a ser más fácil hacerle caso a tus pensamientos, es mucho más satisfactorio que analizar la información, procesarla, revisar si estoy en lo correcto o no. Siempre va a ser más fácil. Entonces, haz la cosa difícil. Dejemos de tener este ego exacerbado pensando que tenemos toda la verdad, porque no es así, no es así. De hecho, la mayoría de las cosas que pasan en el mundo, la gran mayoría, no tratan de ti, no se tratan de ti, y por consiguiente es muy poco probable que tú las puedas reconocer cuando ocurren. Y siempre va a ser más satisfactorio pensar que es acerca de ti. Si viene una persona y está enojada y es tu amigo y te ve feo, ¿no? Siempre va a ser más fácil pensar, ay, es que esta persona es grosera, ¿no? Ay, es que a esa persona le caigo mal. Ay, es que esto. No. Puede ser que esta persona tenga un mal día. Y es ahí donde entra este conflicto. De entender los pensamientos que se generan automáticamente. Porque si tú le haces caso a los primeros de que todo es acerca de ti, pues ¿qué va a pasar? Que lo vas a seguir teniendo y tu ego va a estar ahí enorme, no te va a dejar ver el mundo como realmente es. Y vas a tener este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque te estás acostumbrando a hacerle caso y que tu mente tiene siempre la razón todo el tiempo, cuando no es así. Y quien va a sufrir eres tú,
¿Por qué? Porque tal vez esa persona tenía un mal día, tal vez esa persona es una muy buena amistad. Y si le dejas de hablar, bueno, pues te estás haciendo un mal tú. A esa persona puede ser que también, ¿no? Pero quien se daña más eres tú. ¿Por qué? Porque fuiste tú quien decidió esto. Fuiste tú quien de la nada empezó a tener estos pensamientos, a hacerles caso. Y ya de ahí ya valió, ¿no? Entonces es por eso que es importante entender que es normal tener pensamientos displacenteros. Pero lo normal no es justamente ignorarlos y avanzar, ¿no? Y seguir hacia adelante sin hacerles tanto caso. Entonces es ahí donde entra esta parte de hacerlo lo difícil y entender que tú eres el tablero, ¿vale? Punto número 10. ¿Cómo puedo desarrollar una mentalidad más positiva? Este sería el último punto de este episodio de los pensamientos. Ahora hay que entender que la positividad, o como les digo, no me gusta darle este juicio de valor, pero entendamos que son una mentalidad más que no nos lleve a estos lugares oscuros de me voy a equivocar o soy tonto, etcétera, ¿no? Sino pensamientos más placenteros, ¿no? Pero esta es la cosa, la positividad no se trata de negar los pensamientos negativos o de darles, de contrarrestarlos con pensamientos opuestos, ¿no? Es necesario que nosotros nos enfoquemos en la base real de lo que ocurre en nuestras vidas. Eso es lo necesario y lo importante, ¿va? ¿A qué me refiero con esto? ¿No te ha pasado que de repente dejas de notar cosas buenas que tienes en tu vida? Cosas muy padres. Por ejemplo, este ejemplo de la presentación en el trabajo. Simplemente el hecho de que tengas la oportunidad de presentarte frente a otras personas para mostrarles tu trabajo o desempeñarte de cierta manera para mostrar lo que has hecho, es algo que muchas otras personas no pueden hacer. Esto es una oportunidad de crecimiento personal, una oportunidad para que las demás personas vean el buen trabajo que haces. Ahora, ¿cuántas veces hemos estado agradecidos por este tipo de cosas? Y es ahí a lo que me refiero, es en eso en lo que me refiero cuando digo de cultivar la visión, el enfoque, la perspectiva de la base real de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Ahora, ¿cuántas veces te has puesto a pensar que tú tienes un techo sobre tu cabeza y muchas personas no? La comida que comes y muchas personas no, que tú tienes ciertos lujos que otras personas no. Ahora, ¿te has puesto a pensar en eso? Y al momento de que nos ponemos a pensar en todo lo que tenemos en la realidad, podemos desarrollar un sentimiento y una actitud de gratitud. Enfocarnos en lo que funciona en nuestras vidas, en lo que realmente tenemos. Y eso es muy valioso. Eso es muy valioso porque al final del día, ahí te estás enfocando a algo que es real. Ya no te estás enfocando en, ay, es que yo soy muy bueno en esto. Ay, es que yo soy el mejor, la mejor en esto. Ay, es que todo el mundo debería de ser como yo. No. No, te estás enfocando en qué es lo que tú tienes, por lo que deberías de tener gratitud. Y eso te va a hacer sentir muy bien y es un sentimiento que dura más. Dura más que hacernos estas ideas mentales y darnos autoplacer con pensamientos que no nos sirven, con pensamientos egocentristas, autocentrados, ¿no? La gratitud y el hecho de enfocarnos en nuestros logros reales, es decir, por ejemplo, digamos que dices, ay, porque funciona de la otra forma también, ¿no? En el lado contrario. Si tú dices, ay, soy tonto, soy tonta. No es cierto, o sea, ve el trabajo que tengo, ve todo el tiempo que llevo haciendo esto, la verdad es que soy muy bueno, muy buena. Tal vez tengo el área de oportunidad de hacerle de expresar lo que sé hacer, ¿no? De hacer que los demás se den cuenta de lo que puedo hacer. Tal vez esa es mi área de oportunidad, pero ya en base a todo lo que he hecho en mi vida, pues no, la verdad es que soy muy bueno en mi trabajo. Eso es lo que podemos hacer, centrarnos en la realidad. Centrarnos en la realidad, ¿vale? Observa a tu alrededor y piensa en por qué puedes estar agradecido, agradecida. Simplemente piensa en el dispositivo que estás usando para escuchar este podcast.
Hay personas que no tienen un dispositivo así. Hay personas que les encantaría tenerlo, ¿vale? Y eso te va a abrir los ojos a la realidad, a la base real, y dejar de pensar, de centrarte tanto en lo que piensas. De manera tóxica, de manera que te causa ya sea placer o que te causa este dolor de soy tonto, soy tonta, me voy a equivocar, etcétera, ¿vale? El equilibrio es ese. El equilibrio es la base real. Entonces, aquí la tarea que nos vamos a llevar es empezar a enfocarnos en las cosas por las cuales debemos de sentir gratitud. ¿Qué cosas tenemos que otras personas no tendrían? Y hacer este ejercicio de decir gracias. En verdad, gracias. No sé cuáles sean tus creencias. Gracias Dios, gracias universo, gracias papás, lo que sea, por tener esto que tengo en mi vida. Y después te pones a pensar en tus logros, en lo que ya lograste. Pero no es para sentirte superior a otros, sino para reconocer lo bueno o buena que eres en algún aspecto, ¿no? Pero eso no puede venir sin las cosas por las que sientes gratitud, ¿no? Porque ¿cómo podrías ser bueno en la escuela o en el trabajo si no tienes un techo donde estudiar, ¿no? Un techo sobre tu cabeza que te permite estar tranquilo, cómodo, cómoda, sin mojarte de la lluvia, ¿no? Mientras estudias o mientras haces la tarea, ¿no? Es ahí donde entra la parte de la gratitud y de entender los logros y de sentir gratitud por todo esto que realmente tenemos, ¿vale? Ahora tú me podrías decir, oye, pero ¿cuál es lo contrario, no? ¿Cuál es lo contrario a sentir gratitud por algo? Te voy a decir que nada. ¿Por qué? Porque así te haya pasado lo peor que se te ocurre, lo peor también es un regalo. Un regalo. Cuesta mucho trabajo verlo así. Pero piénsalo de esta manera. Piensa en una cuestión negativa, en algo que te haya pasado en el pasado. Lo que sea, lo que se te ocurra. Es más, lo peor que te haya pasado en la vida. ¿Ya lo tienes? Va. ¿Qué obtuviste de esa situación? ¿Qué obtuviste? Yo te puedo decir que he pasado por depresión unas 3-4 veces en mi vida. ¿Y sabes qué obtuve? Obtuve una capacidad enorme de resiliencia, de superar las emociones, superarme a mí mismo, obtuve una voluntad enorme para salir de ahí, aprender, seguir estudiando, y eso, gracias a eso estoy aquí. Ahora, ¿tú qué tienes? Piensa en eso, ¿tú qué tienes? ¿Qué lograste de eso? Y eso te va a ayudar a sentir gratitud, incluso con este tipo de cuestiones que parecen de sucesos en la vida reales, ¿no? Que parecen terribles, que parecen horribles. Pero ¿qué ocurre? Que si tú de ahí entras en este loop de pensamientos negativos y positivos y te identificas con los pensamientos, jamás vas a salir de ahí. Jamás vas a superarlos al 100%. Porque es ahí donde entra la autocompasión. Ay, qué pobrecito de mí, que... No, mejor en lugar de eso, enfócate en qué puedes hacer diferente. ¿Qué aprendiste? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? Y eso hace una diferencia. Y si estás aquí es porque quieres eso. Quieres eso en tu vida, quieres hacer una diferencia. Porque aquí no estamos los que nos conformamos con migajas, no estamos los que queremos hacer lo mínimo indispensable para ahí seguir viviendo, ¿no? No, estamos aquí los que crecemos continuamente, los que no nos conformamos, ¿vale? Gracias por estar aquí conmigo, gracias por darte este tiempo de escucharme. Yo sé que son temas que a veces son incómodos, pero tan necesarios de escuchar. Te lo agradezco un montón. Estuviste aquí media hora conmigo y eso vale muchísimo, porque hay algo que nunca vas a recuperar, y eso es el tiempo. Que tengas bonita tarde, bonita noche, donde quiera que estés, y que tengas... te mando un fuerte abrazo. Hasta luego, nos vemos.